Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Concretamente vamos a hablar de la alergia a los alimentos y de la intolerancia a los alimentos. La alergia a los alimentos es un problema bastante frecuente. Afecta al 3% de los adultos y al 8% de los niños. La intolerancia a los alimentos es todavía más frecuente. De hecho, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa afecta casi al 40% de la población. En este programa vamos a ver en qué se diferencia la alergia de los alimentos de la intolerancia a los alimentos. Vamos a ver cómo se puede hacer un diagnóstico lo más precoz posible y los tratamientos más adecuados. También dedicaremos una parte a hablar de una serie de test que no han demostrado su utilidad científica. Para hablar de todo esto tenemos en el plató a los siguientes invitados. Ángeles Aragón, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias, Ángeles, por venir nuevamente. Gracias a vosotros. María Santos Escalona, que es delegada de la Asociación de Personas con Alergia a Alimentos y al Lácteos. Muchas gracias por venir. Gracias, María, por invitarnos. José Manuel Lucas, médico especialista en alergia infantil en el Hospital Virgen de la Risaca. Muchas gracias por venir, José Manuel. Y David Gil Ortega, que es médico especialista en aparato digestivo, también en el Hospital Virgen de la Risaca, pediatra. Tenemos una sección que se llama Preguntas de la calle. Vamos a ver lo que le gustaría saber a la gente sobre las alergias a los alimentos y sobre la intolerancia a los alimentos. ¿Realmente el pan es tan intolerante para tanta gente como hay ahora, que hay muchísima gente intolerante? ¿Qué síntomas se tienen cuando se tiene una intolerancia alimenticia? ¿Se puede prevenir o evitar la intolerancia alimentaria? Yo ahora mismo tengo una alergia sobre todo lo que es al pescado blanco, que me ha salido como consecuencia de un tumor en la hipófisis, y querría saber si por un casual eso podría ser reversible. Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. José Manuel, vamos derecho al grano. ¿Qué es una alergia alimentaria? Pues bien, una alergia a alimentos es una patología que se produce por una reacción inmunitaria contra las proteínas habitualmente de algunos alimentos. Se debe a problemas genéticos muchas veces y las manifestaciones pueden ser muy variadas, desde síntomas cutáneos, que son los más frecuentes, a síntomas digestivos también. El planteamiento que hay que hacer con las alergias a alimentos es que hay un mecanismo siempre inmunitario. El alimento, cada vez que lo toma el paciente, tiene síntomas, y hay dos grupos de alergias a alimentos. Uno que funciona a través de anticuerpos que reaccionan de manera muy rápida, desencadenando reacciones inmediatas. En 1 hora, máximo 2 horas, el paciente tiene síntomas al tomar el alimento, y cada vez que lo vuelve a tomar, aunque sean pequeñísimas cantidades, vuelve a hacer síntomas. Y otro tipo de alergias que no va por anticuerpos, va por células, que puede producir síntomas más tardíos. Habitualmente a partir de la 2ª, 3ª hora de haberla ingerido puede tener síntomas mucho más de la esfera digestiva que la esfera cutánea o respiratoria, como pasa con el primer tipo de alergia. O sea que realmente la alergia es la alergia a las proteínas de los alimentos en general, ¿no? Esto es. Son proteínas que se identifican como agentes peligrosos para el organismo por una alteración en la tolerancia a esas proteínas, y entonces el organismo fabrica pues bien anticuerpos o bien células para defensa, como si fuera un virus o una bacteria. El organismo intenta defenderse de ellas y va a producir pues secreciones para expulsarlas, vómitos para terminar de expulsar el alimento, diarrea inclusive. Y esto pues es el mecanismo no de defensa real, sino equivocado, contra unas proteínas que deberíamos estar tolerando y no toleramos. Muy bien. Y Ángeles, ya sabemos lo que es la alergia. Ahora, ¿qué es la intolerancia a los alimentos? Pues, como lo ha definido muy bien el compañero, para que sea una alergia tiene que haber un mecanismo inmunológico de respuesta del cuerpo frente a una sustancia, en este caso las proteínas. La intolerancia no implica mecanismos inmunológicos. Puede, por ejemplo, estar relacionado, el ejemplo clásico sería la intolerancia a la lactosa, en el cual el mecanismo no es que la sustancia esté generando una respuesta, sino que el organismo no tiene suficiente lactasa, que es una enzima en este caso necesaria para digerir la lactosa, y eso daría paso a una serie de síntomas que, por supuesto, pueden
pueden ser también de tipo cutáneo, de tipo digestivo, pero el mecanismo implicado no es inmunológico. La clave que ha dado el compañero de que incluso en sustancias muy pequeñas va a dar reacción, la intolerancia puede ser que te dé o que no te dé, tiene como otras variaciones y no es tan grave en un principio. Los síntomas que pueden aparecer en la alergia, que pueden ser de una gravedad extrema, en la intolerancia no va a llegar a ese extremo. Puede haber, por ejemplo, otra forma de llamar a la intolerancia alimentaria, puede ser un déficit propio del organismo congénito desde la infancia, como sea el ejemplo de la fenilcetonuria o de enfermedades que ya son desde que uno nace, tiene un déficit de una sustancia que va a hacer que ese alimento o que esa partícula o que esa fracción de ese alimento no se procese bien en el tubo digestivo. Quiero hacer mención, y ya termino, ahora lo nombraremos, a el mecanismo más común, que es que ciertos alimentos pueden comportarse como o pueden favorecer la liberación de histamina. La histamina es el gran provocador de síntomas y el alimento no tiene por qué ser en sí mismo alérgico, pero sí puede favorecer esa liberación y dar los síntomas. Muy bien, David. En los últimos años, cada vez, todos los días en las consultas se habla más, y por la calle, tú vas por la calle, escuchas y dices, no es que yo soy intolerante a este alimento, otro es intolerante a otro. Sí. ¿Realmente es así? ¿Pasa o es...? La verdad que, Juan, a veces uno va a un restaurante y te sientes el raro de la película si no pides una dieta especial, ¿no? Entre el vegano, el vegetariano, el que no le gusta aquello o el que realmente tiene intolerancia, parece una moda que se ha extendido y a veces pues pensamos que es una moda y que no es una situación real, pero no es así. Si lo miramos desde el prisma de la persona que realmente tiene una intolerancia o una alergia, es un verdadero problema de salud. Habrá modas, no podemos decir que no, pero es un problema que cada vez es más frecuente. Cada vez es más frecuente y un verdadero problema para la persona que lo sufre y también para la sociedad en su conjunto. Ten en cuenta que, por ejemplo, cada año tenemos un 2 o un 3% más de niños que son alérgicos que el año anterior. Y la Organización Mundial de la Salud estima que en unas décadas aproximadamente la mitad de los niños pueden ser alérgicos a algo. Esto es un problema serio e importante y hay muchas teorías para explicarlo. La verdad que ninguna nos satisface por completo. Teorías de la higiene, es como que el sistema inmunológico nuestro pues está aburrido, ¿no? Ya no tenemos tantas infecciones, usamos antibióticos, vacunas y se dirige hacia otras cosas, ¿no? Hacia lo que deberíamos tolerar, bien sea lo nuestro con las enfermedades autoinmunes, como puede ser la enfermedad celíaca o el tiroides, el lupus, la artritis reumatoide, que cada vez también son más frecuentes, o bien aquello externo que sería pues una alergia a eso externo del ambiente que deberíamos tolerar, ¿no? Muy bien. Sí, realmente si cada año vamos aumentando un 2-3% la alergia a los alimentos, vamos mal. María, vamos a imaginar que a un niño o una niña le han diagnosticado una alergia a un alimento. ¿Cómo cambia la vida del niño y la del resto de la familia una vez diagnosticado? No hace falta irse a la imaginación, te puedo contar cientos de casos, incluido el mío. De repente tienes que cambiar todo lo que gira en torno a la comida. Y la comida es lo que más haces al cabo del día. 3 mínimo, 4 o 5 veces al día. Entonces, ¿desde dónde haces la compra? ¿Desde qué sartén vas a utilizar? Si todos nos vamos a pasar a la nueva dieta o vamos a restringir el alimento por completo, o si va a entrar el alimento en casa o no va a entrar. Tenemos que establecer un verdadero protocolo de actuación en casa con respecto a la comida. Y bueno, si vas a salir de casa, entonces ya la cosa se complica. Realmente es un mucho. Cambio muy viimportante que tú has vivido. Sí. Propia persona. Es un reajuste de además lo que tú creías que era bueno para tu hijo y de repente ya no lo es. Entonces, sí. Ahora profundizaremos en eso. Tenemos una sección, Palabras de Médicos, donde nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra alergia y la palabra intolerancia. Muy buenas, vamos a hablar de las alergias y de las intolerancias a los alimentos. La palabra alergia viene del griego alos, que significa otro, y de ergon, que significa trabajo, actividad. Es decir, el compuesto ergon haría referencia a una respuesta o acción del organismo, y el alos indica que es diferente a lo normal o modificada. La palabra intolerancia está formada por el prefijo in, que indica negación, y el verbo latino tolerare, que significa soportar, aguantar. En la intolerancia a los alimentos interviene el aparato digestivo, mientras que en la alergia el que trabaja es el sistema inmune. Ahora les toca a los profesionales de la medicina explicarnos las diferencias y los peligros de una y de otra. Palabras de médicos. José Manuel, ¿la alergia a los alimentos es para siempre o segura? Por suerte,
La mayor parte de las alergias a alimentos tiene una buena evolución, puesto que se van a dar en la infancia, en el primer año de vida, la alergia a la leche y la alergia al huevo, y van a ser las más frecuentes. Estas de la alergia a la leche, de cada 5 niños que son alérgicos, a 4 se le va a ir la alergia, por tanto, un 15%, un 20% como mucho, van a seguir siendo alérgicos a la leche cuando son mayores. Y con la alergia al huevo sucede con menos probabilidad, pero también alta. De cada 4 niños alérgicos al huevo, a 3 se le va a ir. Por tanto, ¿qué hay que hacer en estos casos? La mayor parte de ellos, hacer seguimiento, comprobar que esa evolución a nivel de pruebas va disminuyendo, y llegado el momento, comprobar que lo que le daba alergia ya no le da mediante una prueba determinada. Hay otros alimentos que no es así. Esos alimentos que aparecen más tardíamente, las sensibilizaciones, las reacciones alérgicas, como pueden ser los frutos secos, el marisco, el pescado, las probabilidades de desaparición con la edad son bastante menos. De tal manera que, por ejemplo, al pescado o al marisco, pues el 80 al 90% van a seguir siendo alérgicos. Nosotros, en nuestra experiencia en niños, vemos que esos porcentajes que siempre están cuando uno estudia estos temas, en niños no son tan así. Tenemos bastantes niños que van disminuyendo su alergia, incluso desapareciendo. Lo que sucede es que no siempre son llevados desde el punto de vista alergológico a nivel pediátrico, y esto pues a veces es un hándicap en cuestiones del manejo de dietas y de introducción de alimentos en determinadas circunstancias. De tal manera que cuando uno es adulto, ¿qué va a quedar? Pues va a quedar la alergia a aquello a lo que no se le ha ido habitualmente cuando era niño, y que son frutos secos, el marisco, el pescado y una cosa muy frecuente que hablaremos ahora, que son las proteínas de frutas. Sí. Hay una persona que nos ha preguntado, dice, tengo alergia al pescado blanco que me ha salido como consecuencia de un tumor en la hipófisis y querría saber si es reversible. Bueno, yo soy endocrino y la verdad que nunca he visto que una persona, que hemos visto muchísimos tumores en la hipófisis y no hemos visto a nadie que como consecuencia del tumor se haya hecho alérgica al pescado blanco. Pero bueno, por contestarle, ¿puede aparecer la alergia al pescado blanco en una persona adulta ya? Se puede dar, pero no por una causa endocrinológica, como pudiera ser un defecto de hormonas de hipófisis, sí, probablemente porque ha adquirido. Luego hay que distinguir unos mecanismos de reacciones por pescado que no son alérgicos, por tanto habría que saber si esta persona tiene un diagnóstico alergológico correcto por su especialista, desde una alergia distinta al pescado, pero producida por el anisakis, que es bastante frecuente, a un problema de intoxicación por escombroides, que son productos que producen los pescados, que dan síntomas muy similares y que en 2 ocasiones que le ha sucedido puede uno asociar que tiene alergia al pescado. O sea que primero si es un diagnóstico cierto, y desde luego pues desligar una cosa con la otra, quizás en el tiempo han coincidido y nada más. Ángeles, ¿qué alimentos son los que más alergias producen? Pues por orden de importancia hablaríamos de la leche de vaca, por lo que ya hemos comentado que la alergia verdadera está ligada a una proteína. Las proteínas, en este caso serían las proteínas de la lactoglobulina. El siguiente el nivel de frecuencia o de importancia sería el huevo. Lo que más alergénico del huevo es la clara, es la que tiene más proporción de proteínas, más que la yema. Me gustaría matizar tanto en el huevo como en el pescado, que sería el tercer punto, que la cocción o los procesamientos de congelación o de conservación, salvo que esté demasiado madurado o demasiado tiempo de evolución, no van a afectar a que sean más o menos alérgicos. Sí va a afectar, por ejemplo, en el caso del pescado, no porque esté mal estado, sino porque esté más maduro y haga el mecanismo diferente que ha comentado el compañero anteriormente, de, por un lado, la alergia a lo que sea la proteína del pescado, y luego el propio pescado, al madurar, va a tener sustancias que van a favorecer esta liberación, o que se van a comportar como si fueran de tipo histamina, que es lo que da pie a los primeros síntomas de la reacción alérgica. Nombrar el marisco, la gamba, es también muy, muy frecuente. Nombrar las frutas, siempre las frutas exóticas tienen como más capacidad, más por un mecanismo igualmente de liberación de histamina, no tanto a la proteína. Las nueces, el cacahuete, va a ser el típico, igual que la nuez, va a ser el típico posible reacción de tipo anafiláctico, de tipo muy grave. Y luego sustancias menos frecuentes, como puede ser la mostaza, el apio, el ajo. Cualquier alimento. Pues sí, pero digamos que siguiendo el orden de frecuencia sería esa escala. Vamos a ver, David, ya tenemos muy claro lo que es la alergia, lo que es la intolerancia, pero hay una enfermedad
que le tendremos que dedicar un programa entero, que es muy importante, que es la celiaquía. Entonces, la celiaquía es una alergia, es una intolerancia, es una enfermedad autoinmune. ¿Qué es la celiaquía? Claro, porque en realidad la enfermedad celíaca es algo que está ahí a caballo, no es una intolerancia y no es una alergia. Aunque cumple características que son comunes a ambas cosas, ¿no? Si lo que define a la intolerancia es la presencia de síntomas, yo tomo un alimento que me sienta mal, con lo cual yo lo tolero mal, pues bueno, pues las personas celíacas con frecuencia dicen soy intolerante al gluten. Y de hecho, le preguntamos al hacer la historia, ¿usted tiene alguna enfermedad? No, solo soy intolerante al gluten. Y le dices, ¿pero está celíaco? Ah, sí, eso. Pero es que si lo digo así la gente no me entiende, ¿no? Pero bueno, la enfermedad celíaca es mucho más que una intolerancia al gluten. En realidad tampoco es una alergia, pero el mecanismo por el que se produce es el sistema inmunológico, es una reacción mediada por... Podría estar dentro del grupo de las alergias, pero es mucho más que eso, ¿no? Es una enfermedad que llamamos, como tú bien has dicho, autoinmune, porque es una enfermedad en la que se produce un daño contra lo nuestro. El sistema inmunológico ataca el intestino fundamentalmente, pero también otros órganos, desde el sistema nervioso o el hígado, pueden llegarse afectados. De manera que es una enfermedad sistémica que afecta a todo el organismo en su conjunto y autoinmune. Pero a diferencia de las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide o el lupus o el problema de tiroides, que uno lo tiene y ya no se le va, pues aquí, si dejas de tomar gluten, desaparece la enfermedad. Y es la verdadera diferencia, ¿no? La característica fundamental. Sí, pues bueno, realmente la celiaquía merece un programa porque hay muchas personas con celiaquía y lleva una... Muy bien. María, ¿cómo suelen encajar los padres cuando le dicen que su hijo tiene una alergia a algún alimento? Llegamos a la consulta con el conocimiento que puedes tener en la calle. ¿Tiene alergia al huevo? Pues no comas huevo y ya está, ¿no? Pero de repente, no, te dice el médico, no, es que luego las trazas, ¿qué es eso de las trazas? Las trazas es que está todo contaminado, cruzado, la contaminación cruzada, que además tampoco puedes tocar al niño, no solamente porque no lo comas, sino además tampoco lo puede tocar, no puedes, después de haber tomado un vaso de leche, no le puedes dar un beso al niño porque puedes provocarle una reacción. Además, resulta que la misma sartén donde has cocinado una tortilla tampoco puedes hacerle la carne. Quiero decir, de repente nos vemos abrumados por una serie de cosas que decimos, pero bueno, ¿esto cómo se puede controlar? No hay manera de controlar que el niño no toque o que el niño no coma una mínima milimétrica cantidad de una traza, ¿no? Entonces, claro, el impacto es grande. Salimos de la consulta, entramos un poco así relajados porque realmente, pues bueno, no es una cosa grave en principio, pero sales diciendo, bueno, el mundo es muy hostil con mi hijo, yo necesito proteger a mi hijo prácticamente de todo y la sensación un poco que tenemos otras madres de la asociación y eso que hemos hablado es como que de repente tu maternidad cambia y tu objetivo es mantener a tu hijo vivo. Pero hasta ese extremo yo quiero decir, desconozco, no tengo alergia y en mi entorno no hay alergia, con lo cual lo que estás comentando a mí me suena como muy fuerte. Sí. Me comprende hablar de las trazas, oírte decir que tomas leche y no le puedes dar un beso a tu hijo, ¿hasta ese extremo estamos hablando? Sí. De hecho, recuerdo además las palabras del doctor Lucas la primera vez y me dijo, ¿ves esta reacción que ha tenido tu hijo? Por el contacto con la leche puede ser igual o peor. Entonces, claro, ¿y ahora qué hago? ¿Lo meto en una burbuja y que nadie...? Sí, de hecho, me ha pasado varias veces que le han dado un beso a mi hijo porque tenemos leche en la cosmética, tenemos leche en los geles, es que está por todas partes, el material escolar está por todas partes. Entonces, yo tengo prohibido a la gente que le dé un beso a mi hijo en la cara. Madre mía. Besarle en el pelo. Claro. Porque le dejan el rosetón, le sale un abón por contacto. Hay grados de hay grados, hombre, claro, en la alergia, pero desde luego lo que está contando a mí me está dejando de piedra. Que su calidad de vida cambia bruscamente. Claro, y la preocupación tuya debe ser brutal día a día. Tenemos que aprender a vivir con un estado de alerta brutal. Vale. Vamos a ver, José Manuel, la alergia a algunos alimentos están aumentando mucho, sobre todo una a la proteína transportadora de lípidos. Tengo que decir el nombre porque LTP, proteína transportadora de lípidos. ¿En qué alimento está esta proteína y por qué está aumentando tanto? Bueno,
Está aumentando en general las alergias a alimentos y en nuestra área mediterránea vemos con mucha frecuencia en niños pequeños y ya por supuesto en niños más mayores y en adultos, las pruebas positivas y luego los síntomas, que es la verdadera alergia, a una proteína que está dentro de los vegetales. Una proteína que se encarga de la defensa de los vegetales, por lo que está sobre todo en la piel. Y en la piel de unos vegetales más que en otros, principalmente de las frutas. Y dentro de las frutas, el grupo que llamamos rosáceas. Las rosáceas son principalmente el melocotón y similares al melocotón. No todas las rosáceas son parecidas a un melocotón. Por ejemplo, una fresa es una rosácea y no tiene ni hueso ni pelito. Entonces, la confusión que hay a veces es que es alergia a las frutas de hueso, la alergia a las frutas de pelo. Sí, pero también a otras cosas. Entonces, esa proteína que está tan preservada dentro de la naturaleza filogenéticamente, pues está habiendo más cantidad de síntomas y de detección en las pruebas y no sabemos muy bien por qué. Realmente no hay una explicación. Probablemente la misma explicación que pueda haber para el resto de las alergias a alimentos. En nuestra región es especialmente importante porque somos productores de los más importantes a nivel nacional e internacional de este tipo de frutas, con lo cual tener a niños que precisamente tienen una base dietética natural sanísima, con frutas que no pueden comer, no todas a veces, pero sí bastantes en ocasiones, es un problema importante. Y conforme se van haciendo mayores, un grupo de ellos pueden hacer síntomas no solamente con frutas, sino con vegetales, con el trigo, con hortalizas, incluso legumbres y frutos secos. A veces van haciendo una extensión por esta proteína que está en distintos sitios y por eso la llamamos panalérgeno. Están en áreas distintas de distintos alimentos y esos pacientes pues tienen una calidad de vida muy ínfima en cuanto a alimentación, puesto que no solamente tienen que dejar de comer frutas, sino la mayor parte de los vegetales. Por suerte existen tratamientos específicos para este tipo de problema, en estos casos. Bueno, menos mal, ahora los veremos porque si no nos estamos poniendo los pelos de punta. No. Vamos a ver, Ángeles, ¿la alergia a esos alimentos se hereda? ¿Se asocia a otra alergia o no? Normalmente va a ser como otro tipo de enfermedades, va a haber una base genética y luego va a haber una exposición ambiental, una exposición que según circunstancias va a hacer que se desarrolle. Entonces, para lo que es propiamente tipo alérgico, como puede pasar por ejemplo en la gente que tiene dermatitis atópica, que hay una predisposición genética, pues puede suceder que la haya. Y luego el tema de la exposición, lo que habéis también estado comentando, es verdad que hoy en día con la presencia de aditivos, conservantes, todos los alimentos procesados, pues llevan muchas veces proteínas ocultas que son difíciles de identificar por la persona y pueden hacer lo que llamaríamos cruzado, o puede hacer que se asocie o que tú, sin tomar un alimento que tú crees que no eres alérgico, te esté dando esa reacción porque está oculto, dijéramos, no lo puedes acabar de saber y está o presente esa sustancia o sustancias parecidas que el organismo identifica como si fueran el alergeno principal y va a hacer reacción. Y, por ejemplo, me gustaría también mencionar el tema del ejercicio físico, que puede actuar como desencadenante de determinadas circunstancias para que un alimento determinado sea o no más alérgico o de síntomas, porque lo precipita, porque lo desencadene. Son factores que estarían presentes. Muy bien. David, aunque hemos comentado que íbamos a hacer un programa sobre la celiaquía, pero aprovechando que tú eres pediatra y especialista en aparato digestivo, y aunque la celiaquía también se puede dar en adultos, pero en un niño, ¿cuándo deberíamos sospechar que tiene una celiaquía? Sí que es verdad que la celiaquía es más frecuente tanto en niños como en adultos. Quizá este aumento de la enfermedad celíaca no es tanto porque lo digamos más, que es verdad, cada vez es más frecuente que tú encuentres a alguien o conozcas algún conocido, algún familiar que le han diagnosticado una enfermedad celíaca y la gente se te sorprende de que tenía 60 años y le ha salido la celiaquía, ¿no? O a este niño le ha salido la celiaquía. ¿Cómo es posible si no tenía ningún síntoma? ¿Vale? Y es que la enfermedad celíaca, que no es nueva, por cierto, que se conoce desde la época de los griegos, lo que pasa que entonces, como pasaba hasta los años 50, 60, 70, entre el siglo pasado, se diagnosticaba solo en aquellas personas que tenían síntomas. Los síntomas son muy típicos, todo el mundo los conoce, como diarrea, el niño que no gana peso, es lo típico. Un niño celíaco pues es un niño malhumorado, típicamente,
con lo que nosotros llamamos fallo de medro, es decir, que no gana peso, la barriga se le hincha, tiene diarrea, vómitos, y son pacientes que si no haces nada pues terminan provocando una secuela muy importante a lo largo de su vida. Incluso la enfermedad celíaca del adulto puede tener algo similar. Pero afortunadamente ya no nos centramos solo en los pacientes que tienen síntomas. Diagnosticamos a los pacientes que tienen lo más típico, porque por cada paciente que tiene esos síntomas de los que hemos hablado, hay por lo menos 19 más que no tienen esos síntomas, o que los síntomas son pues, más difíciles de encontrar. Una anemia que no mejora con hierro, abortos de repetición, problemas de osteoporosis, ¿vale? Y por eso la enfermedad celíaca se diagnostica cada vez más en adultos que aparentemente estaban sanos. Y si encima lo diagnosticamos buscándolos activamente, aumenta muchísimo el número de celíacos. 1 de cada 100 personas es celíaco, ¿vale? Lo que pasa es que si nos fiamos solo en los síntomas, diagnosticaremos solo a 1 de cada 2000. De manera que hay muchísimos más pacientes. O sea, que aquí hay una llamada de atención porque es muy importante diagnosticarlos, porque además el tratamiento... Mientras más precoz sea, menos problemas. Y luego es sencillo, entre comillas, pero... Claro, es quitar el gluten y responde muy bien. El Ministerio de Sanidad del 2018 emitió una guía de la que podremos hablar, o deberíamos quizá ser más conscientes, incluso los profesionales, porque a veces no somos suficientemente conscientes de que hay unos grupos de riesgo en los que hay que hacer los marcadores de enfermedad celíaca. Entre ellos, cualquier hermano o hijo o padre de un celíaco tiene que ser estudiado. Muy bien. María, iba a decir imaginemos, pero no nos imaginamos, estamos aquí con ella. Un niño, una niña la diagnostican de una alergia o incluso de una celiaquía o una intolerancia. ¿Eso económicamente y socialmente supone también un coste importante? Hombre, claro, de repente ya no puedes hacer la compra en cualquier supermercado. Necesitas 4 o 5 supermercados para poder llegar a hacer una compra completa, porque no todas las marcas son aptas, ¿no? Y además muy frecuentemente tienes que acabar en productos ecológicos para liberarlo de aditivos y tal que pueden contener estas trazas, ¿no? Claro, todos los productos ecológicos al final son el doble o el triple, entonces te pueden multiplicar perfectamente la cesta de la compra. De hecho, muchas familias intentan, bueno, pues nos vamos a pasar todos al alimento de la persona con alergia, y ves que es imposible porque te subir la lista de la compra al doble o al triple es inasumible. Y luego además socialmente, claro, todo lo celebramos comiendo. Si es que todo lo que vayas a hacer de evento familiar o comunitario al final acaba teniendo que ver con la comida, ¿no? Entonces acabamos evitando, por evitar el riesgo, acabamos no yendo a las reuniones, a los sitios, y entonces, bueno, pues a veces encuentras que se adaptan y a veces pues no se adaptan y bueno, te quedas en casa. No, pero supone un cambio desde luego importante y un coste económico Sí, también. sí, un coste económico, claro que sí. Para que tu hijo pueda comer o la persona con alergia pueda comer sano y todo lo que debe comer, tienes que hacer una búsqueda muy exhaustiva. José Manuel, ¿cómo se diagnostica la alergia? Háblanos de las pruebas cutáneas, de los análisis de sangre y de los test de provocación. Te voy a pedir que seas rapidillo porque el tiempo pasa muy rápido. El diagnóstico, como en todo cuadro médico, hay que orientarlo por la clínica, ¿no? Los test cutáneos son pruebas que se hacen con extracto de los alimentos o de proteínas específicas de cada alimento, que en algunas veces se disponen. Se pone una gotita sobre la piel, con una pequeña lanceta de 1 milímetro de profundidad se pincha sobre la parte superior de la piel a través de esa gota y se comprueba si hay reactividad por parte de los anticuerpos que esté debajo. O sea, si existe positividad, se produce un abón, y ese abón, si tiene un tamaño determinado, pues lo damos por positivo a esa proteína que hemos puesto ahí. Por tanto, diagnosticamos la sensibilización, que son pruebas positivas. Esto no significa, y es muy importante, que los pacientes o los niños o los adultos que tengan pruebas positivas sean alérgicos a eso que le ha dado positivo. Hay mucha gente que tiene pruebas positivas a alimentos y lo está comiendo diariamente y no tiene síntomas. Son, por tanto, pacientes tolerantes, sensibilizados. Y esto no hay que hacerles ningún cambio en su dieta. Eso es muy importante, puesto que el que ya come paciente algo... tolerante, sensibilizado. Eso es, así, exactamente. Sí, ¿no? Por tanto, es un paciente que no es paciente realmente. Yeah. Eso viene al caso porque a veces detectamos, vienen por una patología alérgica alimentaria y detectamos sensibilizaciones a otros alimentos por reacciones cruzadas verdaderas, por proteínas que son comunes entre distintos alimentos o por otras razones. Y lo que hay que tener muy claro en esos niños y adultos es que si estás comiendo ese alimento no te lo debemos quitar, porque esa tolerancia que tienes, aunque estés sensibilizado, puedes perderla. Vale. Y esto es un error que vemos con frecuencia. ¿Cómo podemos demostrar esos anticuerpos? No solamente a través de la piel, sino una analítica en sangre.
Y cuando hay dudas del diagnóstico, si no es un paciente que tiene la clínica típica reciente con test cutáneos claros y hechos a los 3, 4, 5, 6 meses de la clínica y todo cuadra, hay veces que tenemos duda de que lo que pasó fue una alergia. Entonces lo que hay que hacer es comprobarlo, dándole de manera muy pequeñita, en pequeñas cantidades, de manera controlada en el hospital, y ver si reproducimos o no los síntomas que nos contaron. Estas pruebas de provocación las volvemos a hacer cuando los niños que son alérgicos van disminuyendo sus sensibilizaciones, sus test cutáneos o sus análisis en sangre disminuyen de nivel, y no hace falta esperar a que sean 0, ni en sangre ni en piel. Hay determinados niveles, no siempre claros, para determinados alimentos en donde decidimos, con una probabilidad alta de tolerancia, provocar. Y muchos de esos niños toleran el alimento aún con pruebas cutáneas. Por tanto, una primera fase te vas a sensibilizar, luego un porcentaje de los sensibilizados se van a hacer alérgicos y finalmente un porcentaje de los alérgicos bajarán a estar sensibilizados y a desaparecer la sensibilización. Ese sería el proceso natural evolutivo del mecanismo alérgico en un paciente. Dependiendo de cómo lo pillas, pues estarás en una situación o en otra. Pero, o sea que realmente los test de provocación los hacéis también a muchos niños cuando veis que por los análisis de sangre y por las pruebas cutáneas que le está bajando para poder incorporar a que tomen esos alimentos. Esos 5 alérgicos a la leche, los 4 que no lo son, sabremos, o sea, lo que han dejado de serlo, sabremos que han dejado de serlo cuando le demos de nuevo la leche. No lo va a hacer la madre en su casa porque tiene su riesgo, ni vamos a esperar a que sean negativos para estar todos tranquilos, porque si no pueden pasar 2 años más hasta que todo se haya negativizado, y esos 2 años han podido estar ya tomando ese alimento. Y no es el problema de alimentarse, el problema, como bien dice María, es el grave problema organizativo, económico, calidad de vida, en fin, que crea en la dieta. No, pero veo que lo tenéis totalmente protocolizado y muy bien estudiado y sabéis lo que tenéis que hacer, que eso yo creo que también a las personas que tienen problemas de alergia, ¿no, María? Eso da mucha tranquilidad, ¿no? Cuando lo explican así de claro. Sí, la sensación de control es total, claro, te tienes que dejar en sus manos. Vamos a dar paso a un vídeo para ver cómo se hacen los test cutáneos. Las pruebas de alergia que ahora veremos son las que hacemos para ver el paciente a qué es alérgico. Entonces, lo que hacemos pruebas para distintas cosas, pero las que vamos a ver ahora van a ser para las enfermedades respiratorias. Y lo que hacemos es probar en la piel, en la capa más superficial de la piel, le vamos a introducir las sustancias y ver si se produce el anticuerpo que le produce la enfermedad. Entonces le vamos a dar unos pinchazos con una lanceta de 1 milímetro de longitud. Probaremos un control positivo, que se llama histamina, la sustancia que utilizamos. Ese tiene que salirnos siempre positivo, que es para ver si la piel del paciente responde o no. Y probaremos un control negativo con suero fisiológico, y en ese lo que tenemos que ver es que el paciente no tiene una reactividad cutánea exagerada. Las sustancias que le vamos a probar al paciente son las que producen alergia con más frecuencia: hongos, ácaros, pólenes y epitelios. También probamos una proteína que tiene la piel del melocotón, aunque los pacientes nos cuenten síntomas respiratorios, porque la alergia a alimentos es muy frecuente, y aquí en la región lo que sí que es muy frecuente es ser alérgico a esta proteína. La probamos de rutina a todos los pacientes. Le inyectamos la sustancia, dejamos esperar 15-20 minutos y vemos el resultado. Si el paciente es alérgico a la sustancia que estamos probando, no va a salir una voz en la zona. Y si es negativo, pues no le producirá ninguna reacción. Nosotros ponemos una gota en la superficie de la piel y atravesamos esa gota con la lanceta, y penetrará solo esa mínima cantidad, o sea que es prácticamente nada, una cantidad muy pequeña. Variamos cuando estamos buscando alguna cosa específica, y de hecho pues en alergias profesionales el paciente nos suele traer las sustancias con las que trabaja, y entonces le probamos. Muchas veces tenemos que hacer los extractos nosotros, un tipo casero, los mezclamos, la sustancia que nos trae el paciente, habitualmente con suero fisiológico, y hacemos pues una especie de papilla que es la que le probamos. Y después nosotros ya decidimos, porque una prueba positiva no quiere decir que sea alérgico, tiene que tener una prueba positiva más síntomas alérgicos y que se correspondan
con los síntomas, si no, el individuo no es alérgico. Tenemos muchos resultados falsos positivos y que, ya os digo, que tiene que coincidir las dos cosas. Que nosotros vemos al paciente antes de hacer la prueba y después de hacer la prueba. Si nos concuerda el resultado de la prueba con lo que nos cuenta el paciente, diremos que es alérgico. Si no concuerda, pues no será alérgico a esa sustancia, aunque tenga anticuerpos frente a ella. Ángeles, vamos a imaginarnos que una persona es alérgica a un alimento y lo toma por error, ¿vale? Que esto debe pasar con frecuencia o con relativa frecuencia. ¿Qué síntomas puede tener y cuánto tardaría en aparecer los síntomas? Bien, si el alimento que se ingiere en la persona es alérgico verdadero, con reacción de hipersensibilidad, las manifestaciones pueden aparecer desde los pocos minutos de ingerirlo o, dependiendo de las circunstancias, podría retrasarse durante unas horas o incluso durante unos días. Digamos que los síntomas pueden también aparecer de una forma discreta, suave, en un principio como síntomas cutáneos, molestias en los labios, o podrían ser de mayor intensidad, que a cuanto más grave fuera la reacción, el cuadro sería más florido, tendría muchos más síntomas y mucho más rápido. Si el cuadro fuera más crónico o más suave o no tan agudo, pues los síntomas tendrían a ser como más tolerables, serían más suaves, o en forma de una urticaria, o una dermatitis en piel, o picores simplemente, o picor de lengua. Y si la cosa fuera cada vez mayor, podría haber síntomas respiratorios, con dificultad para respirar o para tragar, sensación de que no puedes tragar, inflamación de la cara, de los labios, sensación de que no, que eso ya sería un cuadro grave, y también pueden aparecer, aunque no fuera ese cuadro grave, síntomas digestivos, aunque el síntoma digestivo sería más común de las intolerancias. La persona que es intolerante a la lactosa, cuando toma pues, leche o lleva la lactosa presente en los alimentos con mucha cantidad, pues va a tener síntomas básicamente digestivos. Puede tener flatulencias, puede tener diarrea, puede tener retortijones, síntomas más, digamos, exclusivamente digestivos. Muy bien. David, cada vez vemos más personas que dicen, he decidido quitarme el gluten. Sí. Entonces, vamos a ver si una persona se quita el gluten porque piensa que puede tener, o alguien le ha dicho que puede tener una celiaquía, pues se podrían hacer unas pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas hay que hacer para descartar la celiaquía? Y luego, ¿qué se le puede decir a estas personas que ellas, de motu propio, deciden quitarse el gluten? Lo que no recomendamos nunca es quitarte el gluten así, a probar, ¿no? Porque en realidad corres el riesgo de ser celíaco, ¿no? Y haberte quitado el gluten probando, ¿no? Y esto tiene luego unas consecuencias, que es que el diagnóstico no se puede hacer, y el diagnóstico de una enfermedad celíaca es para siempre. Entonces, siempre que una persona sospeche que es celíaco, pues debería hacer esas pruebas previamente. Lo ideal sería consultar con tu especialista, con tu médico de familia, y pedirle las pruebas específicas, que además conoce mejor tu historial y sabe que de paso pues se puede hacer esta y otra analítica, y de paso pues ver qué tal vas de hierro, el colesterol o lo que quieras. Pero si realmente quieres hacerlo, también puedes ir a una farmacia y comprar un kit, ¿vale? Que se puede hacer por menos de 20 euros hoy en día. Puedes comprar un kit de bastante sensibilidad y especificidad para hacer la prueba en sangre. Y una vez que has descartado que eres celíaco, pues hombre, si te quieres quitar el gluten por otros motivos, ya sea porque crees que vas a mejorar o algo, te lo podrías hacer, pero la mayoría de los pacientes que vayan a mejorar, mejorarán por otro motivo, no solo por el hecho de quitarse el gluten, sino por otros alimentos que te quitas. Pero ahí hay un tema que es donde yo creo que la gente se lía, que es lo que llaman la intolerancia al gluten no celíaca. Sí, ¿eso sí. Cómo se podría diagnosticar, o eso es un cajón desastre donde la gente dice que se quita el gluten y mejora? Bueno, en realidad es un término que está cada vez más de moda y que precisamente lo acuñamos los médicos pues para darle respuesta a esos pacientes que tienen síntomas, que son síntomas muy parecidos a los de una enfermedad celíaca, y que insisten en que cuando se quitan el gluten mejoran. No son alérgicos al trigo, porque esto también podría pasar, que fueras alérgico al trigo, y que cuando te quitas el gluten, es decir, el trigo, la cebada, el centeno, mejoras, y cuando te lo vuelves a poner, empeoras, ¿no? Eso sería una intolerancia no celíaca al gluten, pero muchas veces efectivamente un cajón desastre, donde hay otras patologías. Por ejemplo, si lo piensas bien, ¿qué es lo que te quitas cuando te quitas el gluten? Te quitas bollería,
azúcares de la dieta, te quitas levaduras industriales o levaduras químicas y lo cambias por fruta, verdura, una alimentación mucho más sana, y algunos de estos pacientes mejoran por este motivo. Vale. No tanto como por la retirada. Porque no es muy frecuente la intolerancia al gluten. No se desconoce cuál es la causa, precisamente porque nos fiamos un poquito del autodiagnóstico, y entonces a veces podría ser entre un 1 y hasta un 10% según algunas series. María, ¿qué impacto tiene en el desarrollo emocional y en la personalidad un niño que le diagnostica, en tu caso, alergia? Pues de repente es un niño que le enseñamos, los niños se adaptan a todo, les enseñas a no comer de esto y se adaptan, les enseñan a comer, pues se adaptan, pero de repente les enseñamos a nuestros niños que tienen que tener miedo de cosas muy cotidianas, como por ejemplo de un niño con un helado, o que alguien venga y te quiera dar un beso, a montarte en un columpio después de que se haya montado un niño que llevaba un bocadillo lleno de chocolate y entonces ya no te puedes montar, no lo puedes tocar. Entonces, ese miedo, por un lado, les va a proteger, pero por otro lado, imagina tener miedo a prácticamente a todo alrededor, ¿no? Entonces, son niños que adquieren unos mecanismos casi automáticos, ¿no? Y cuando tú te acercas a darle un beso, que es muy típico, todo, hola, tal, te hace la cobra. O sea, te da un paso para atrás. Esto, cuando tú ves un niño de 7 años que tiene esto tan automatizado, a nivel psicológico dice, ¿qué está pasando, no? Eso con la alergia, pero es que luego, aparte de la alergia, viene todo lo que está alrededor de la alergia. ¿Cómo se puede sentir un niño al que no invitan a cumpleaños? Porque claro, las otras madres ven a veces muy difícil hacer un cumpleaños para un niño que no puede comer casi de nada, ¿no? Y además, por ejemplo, un niño que se van de excursión todos sus compañeros a una pizzería y él no va y lo dejan en la otra clase, porque claro, allí hay riesgo para él. Entonces, quiero decir, la alergia no viene sola. El impacto emocional de tener una alergia viene también a veces por la exclusión social que a veces sufren. Realmente, tal y como lo cuenta, parece bastante duro, pero José Manuel, niños como cuenta María, ¿hay tantos? O quiero decir, porque ella cuenta una alergia grave, ¿no? Claro. Digo yo. Sí, 1 de cada 3 niños alérgicos a alimentos tiene alergia a varios alimentos. Pero en el grado que cuenta María del beso... Nosotros advertimos que los contactos accidentales, no solamente por contacto, por ejemplo, inhalación. Los alérgicos al marisco no pueden ir a una cafetería donde puedan estar haciendo algo a la plancha que sea marisco. No pueden ir a un sitio donde una celebración donde los demás estén comiendo marisco, porque es muy fácil dejar una servilleta manchada, tocarla el otro niño y luego tocarlo a él, tener síntomas. Entonces, como en todo, hay grados y no es cuestión de crear una paranoia y hacer una vida imposible de vivir como una escafandra del niño para toda su vida, sino en determinados niños tener muchos cuidados en ese ámbito, y en otros que van a tener síntomas, pongamos la fruta, síntomas orales, picor en la boca. Estos niños no van a tener esta cuestión de calidad de vida alterada en tanto grado, pero que todos tienen algo en mayor grado o en menos, sí. Y hay algunos, en particular los que son plurialérgicos a distintos alimentos, que generalmente no suelen ser niños alérgicos solo a alimentos. Son niños que tienen dermatitis atópica, son niños que tienen asma, son niños que tienen rinitis, o sea, pluripatológicos alérgicos que tienen una vida compleja y en los cuales pues hay que invertir muchos esfuerzos a nivel médico y a nivel de explicación y de revisión de los problemas cuando se han dado, saber por qué han tenido los síntomas, cuando se ha puesto su tratamiento o no, su tratamiento adecuado, revisar por qué se ha hecho correcto o no, hacer mucho apoyo. Y a veces, pues, yo lo he comentado con muchos padres, y María es una de las madres que lo he comentado, que nos quedamos un poco frustrados porque sabemos que cuando se van de la consulta salen a un mundo donde no van a tener asesoramiento diario y puntual de un facultativo o un especialista en estos temas, y que van a tener que apoyarse en alguien más. Y por suerte existen estas asociaciones que ella representa y padres que quieren ayudar, y esto es muy útil para ellos. Realmente, sin ese apoyo, esa parte externa, pues la vida suya sería mucho más compleja. Quería preguntarte a ti también, José Manuel, porque hay muchos test por ahí que se están utilizando y que no han demostrado desde el punto de vista científico ninguna utilidad. Dilos claramente para que la gente no hay base científica para utilizar test diagnósticos que se basan en mecanismos inmunológicos que no tienen nada que ver con las alergias ni con las intolerancias. Por ejemplo, la determinación de inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es una
una proteína que producimos de manera natural y que lo que nos indica es que tenemos contacto con un alimento y eso lo tenemos todo, esas inmunoglobulinas. Y si a un paciente o una persona que tiene síntomas digestivos se hace ese test, le va a salir positivo a algo sí o sí. ¿Por qué? Porque esa positividad no es una patología, es natural. Luego hay test más engorrosos, que son test analíticos, de determinación de histamina, determinación de alteraciones de las células. Hay múltiples tests disponibles, pero que no tienen utilidad. Primero en el diagnóstico y luego además tienen un riesgo de hacer dietas que no son necesarias. Y esas dietas no necesarias pueden llevar a una malnutrición. Y un tercer riesgo, quizás seas un alérgico. Estás haciendo el camino o intolerante verdadero o alguna cosa y no estás haciendo el camino correcto, que es ser asistido y ser diagnosticado y ser tratado directamente a lo que tienes. Hay gente que busca un diagnóstico para sus síntomas, a veces son psicosomáticos, a veces son realmente físicos, con mecanismos de patología muy distinta, desde una infección intestinal persistente, etcétera, que te da síntomas muy parecidos a una intolerancia, que si no llevas el camino correcto vas a estar años dando tumbos en distintas pruebas, haciendo dietas de múltiple tipo, que alguna vez, porque tiene que sonar la flauta, sonará, y otras veces porque en la cuestión temporal, cuando son patologías muy prevalentes y muy de poca objetividad de ellos, puede coincidir que tú hagas una dieta y te ha tocado estar mejor o que realmente pienses que estás mejor por ello y no estás mejor por ello. Por tanto, se desaconseja hacerlos. Yo querría aportar por lo que él comenta, porque habláis todo el tiempo de niños, que es muy interesante. Yo veo jóvenes y luego adultos y incluso entraría a formar parte del tema este del gluten. La gente cuando tiene problemas digestivos, pues como que va quemando etapas y cuando no se encuentra una patología clara que explique sus síntomas, pues es cuando recurren a este tipo de búsquedas, de soluciones para explicar sus síntomas. Suelen hacerse este tipo de test que suelen ser caros y durante un tiempo tiene hasta casi como un efecto placebo donde aparentemente mejoran mucho porque se han quitado ciertas cosas de las listas que les han dado y es difícil, lo único que quiero decir es que es difícil para nosotros como profesionales luchar contra eso porque la persona, un poco lo que estamos diciendo, cuando tiene el síntoma quiere solución. Que son test que muchas veces se venden en sitios serios, ¿no? Bueno, hay otros test que directamente no tienen ninguna utilidad. O sea, kinesiología aplicada y cosas de este tipo que no tienen absolutamente nada y que se venden aquí en la región de Murcia. Pero es verdad que los trastornos funcionales intestinales, cuando uno tiene un colon irritable, parece que busca una solución. Una intolerancia y no siempre es así, aunque se pueda tratar con dieta. Porque se pueden tratar con dieta, pero no es una intolerancia concretamente. Vamos a dar paso a un vídeo de cómo un niño o un adulto que tenga una anafilaxia, que es un cuadro muy grave, debe de administrarse la inyección de adrenalina. El autoinyector de adrenalina se va a administrar siempre que tengamos una reacción alérgica grave que se llama anafilaxia o una sospecha de anafilaxia. Para reconocer la mayoría de los casos es cuando se produce una reacción en dos órganos. El más frecuente es la piel, es decir, una urticaria o un edema en cara o vía aérea, acompañado de síntomas en otro órgano, como por ejemplo puede ser dificultad respiratoria, una crisis de asma. Entonces, ante una reacción con urticaria y crisis de asma, siempre poner adrenalina y si lo sospechamos, también. Las instrucciones de uso del autoinyector son las siguientes. Este es un entrenador, uno de los que hay en el mercado. La dosis en niños es de 150 microgramos. Lo vamos a coger con la mano dominante, en este caso yo la derecha porque soy diestra, y vamos a intentar no pasarlo de mano a mano porque el sistema es sensible. Quitamos el tapón de arriba, que es el tapón de seguridad, y en el vasto externo del muslo, sin dar golpe, apoyamos y una vez que lo hemos inyectado contamos hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 y luego un masajito de la zona. El niño en principio, si está consciente y está estable, lo vamos a sentar en nuestras rodillas y con nuestras piernas le vamos a coger las piernas y vamos a inyectar la adrenalina en el muslo. Si está inestable, mareado, lo ideal es que esté en decúbito supino, tumbado,
boca arriba, y si vomita o tiene bajo nivel de conciencia hay que ponerlo en posición de seguridad en decúbito lateral. El autoinyector de adrenalina hay que ponerlo cuanto antes. Hay ya muchos estudios que afirman que el retrasar la administración de adrenalina ante la sospecha de una anafilaxia hace que la anafilaxia sea más grave y que necesite más dosis de adrenalina. Como no existe ninguna contraindicación en el niño de poner, siempre ante la sospecha hay que ponerla y, por supuesto, acudir posteriormente a urgencias. Después de administrar adrenalina, siempre hay que acudir a urgencias o llamar al 112 a que nos recoja una ambulancia, porque después de la adrenalina siempre es necesario observación por si el niño necesita una segunda o una tercera dosis o se repiten los síntomas, que es lo que se llama una anafilaxia bifásica. Las anafilaxias se pueden dar en 3 situaciones. Una, que tengamos una reacción alérgica grave y que no sepamos por qué, con lo cual es más difícil identificar que eso va a ser una anafilaxia. Por ello es importante identificarlo de los síntomas en varios órganos a la vez y de instauración rápida. La segunda es que yo sé a qué es alérgico el niño, lo ha probado y le está produciendo síntomas. Y la tercera es, sé a ciencia cierta que el niño es anafiláctico y nada más probarlo, todavía no tiene síntomas, pero empieza con hipotensión, a marearse. Cada vez necesitamos menos síntomas para poner adrenalina en el caso de tener más información. María, ¿en los colegios están sensibilizados para el tema de las alergias y de la intolerancia a los alimentos? Sensibilizados, afortunadamente tenemos gran calidad humana en nuestros colegios en la región. A pesar de las lagunas formales y legales que hay con respecto a este tema y la falta de formación de los propios maestros, nos encontramos que gran colaboración y que tienen gran sensibilización y colaboran muchísimo con el tema de la prevención de los riesgos de nuestros niños dentro del colegio y para evitar la exclusión también de los niños, porque muchas veces la forma más fácil de prevenir el riesgo es sacar al niño de las actividades y entonces ya sí que no hay riesgo, pero claro, digamos que es uno de los principios de nuestras leyes educativas, ¿no? La integración y la atención a la diversidad. Esto con niños con otras patologías no ocurre, son más visibles, ¿no? Y está claro que ya no ocurre que saques a un niño que tenga un problema motórico porque no puede ir en el autobús, ¿no? Se busca la manera de que el niño pueda ir. Pues en nuestro caso no está pasando. En nuestro caso nos encontramos lamentablemente a veces casos que, bueno, para terminar antes o para bueno, pues cortar por lo sano, pues evitando riesgos, bueno, pues excluye al niño, ¿no? Entonces hemos firmado un convenio desde AEMNA con Educación, con la Consejería de Educación, precisamente para formar a los maestros en estos casos, porque nuestros niños pueden hacer una escolarización normal, teniendo en cuenta algunas pequeñas cosas y una prevención, y además pueden participar y deben participar al mismo nivel que los demás en todas las actividades. Entonces, ese convenio, bueno, pues intentamos que facilite a los centros educativos la inclusión de nuestros niños y la evitación de los riesgos. José Manuel, ¿se podría prevenir la alergia retrasando los alimentos más alergénicos, retrasando su introducción? Hoy día sabemos que es una práctica inútil. Realmente el que va a desarrollar una alergia no lo va a dejar de hacer porque el alimento lo introduzca 6 meses más tarde. Es al revés. Incluso se sabe que hay una ventana de tolerancia en el lactante, que es donde va a facilitar la tolerancia a esos alimentos, y hay estudios ya muy recientes que indican que la introducción precoz de los alimentos sólidos facilita la tolerancia a esos alimentos. Y hay estudios pues, a nivel de distintas zonas a nivel mundial. Por ejemplo, los niños israelíes que viven en Israel tienen una dieta muy precoz con cacahuete, porque su dieta es así, y a los 6 meses están tomando ya galletas con harina de cacahuete, y esos los israelíes que viven en Israel no tienen síntomas por cacahuete, no tienen alergia por cacahuete, es excepcional. Sin embargo, esas mismas familias se desplazan, por ejemplo, a Londres, viven en Londres, y allí no está este hábito, como en España tampoco, introducen la dieta de cacahuete más tarde,
y cuando lo introducen más tarde ya empiezan a tener síntomas igual que el resto de los londinenses o europeos. Por tanto, es una cuestión cultural y es una cuestión muy importante. No retrasar primero los alimentos y no pensar que un alimento, porque se supone que va a dar más alergia, la fresa, el pescado, etcétera, darla tardísimo, cuando hay que introducirla es en su momento, y se está intentando adelantar esos momentos. Muy bien, nos ha quedado perfectamente claro. Ángeles, muy rápidamente, ¿qué son las falsas alergias alimentarias? Pues las falsas alergias alimentarias vendrían en todo lo que estamos hablando, diferenciando alergia a una proteína, que es importante, la intolerancia, que es que una sustancia puede provocar síntomas de distinto grado cuando se ingiere, y la falsa alergia pues se podría encuadrar en ese grupo de intolerancias, o al consumir alimentos como queso fermentado, chocolates, vinos, pescados ahumados, ciertas sustancias que en un momento determinado se pueden comportar o pueden aumentar la liberación de esta sustancia, que es la que va a dar el síntoma, sin ser realmente una alergia. Porque tiene lo que llaman eso, las aminas biógenas esas, ¿no? Sí, efectivamente, eso, o la tiamina, la histidina, que se convierte en histamina, y finalmente eso es lo que acaba dando o potenciando la propia liberación del propio organismo. Vamos a ver, David, otro tema muy duro e interesante. Vamos a ver, la gente ahora se está quitando la leche de vaca, muchísima gente, porque dicen que es mala, y la sustituyen por determinadas bebidas. Danos tú, como gastroenterólogo infantil, tu opinión. Sí, la verdad es que lo que pasa con la leche de vaca no tiene nombre, es sorprendente simplemente. O sea, si tú pones en Google hoy en día leche de vaca, no te salen las recomendaciones para que un niño tome leche de vaca, ni las ventajas que puede tener para la salud. Te sale, pues mira, estas son la leche de vaca, ¿tiene sentido volver a consumirle? Leche de vaca, 10 razones para no tomarla. La leche de vaca, el veneno del siglo XXI. Esto es ni Wikipedia. Entonces, bueno, en realidad la leche de vaca es un alimento excepcional, tanto para el niño como para el adulto. Nos aporta energía, nos aporta proteínas y vitaminas. Lo que pasa es que lamentablemente no todo el mundo la tolera. Hay una pequeña parte de la población, que ya hemos hablado de los niños con alergia a la leche de vaca, que pueden llegar a ser hasta un 3% de los niños que no pueden tomar leche, y algunos de ellos llegan a la edad adulta sin poder tomarla. Y luego la intolerancia a la lactosa, pues son personas que cuando toman grandes cantidades de leche, ese azúcar que lleva la leche pues le sienta regular o empieza a sentarle cada vez peor, hasta la mitad de la población adulta no la tolera del todo bien. Bueno, pues la pueden sustituir por queso, la pueden sustituir por, incluso si tienen muchas ganas de tomar leche, por una leche sin lactosa. La otra moda que me comentabas de las bebidas vegetales, pues no tienen nada, no tienen nada de malo en sí mismas las bebidas vegetales. El problema es pues la creencia de que esa bebida va a sustituir a la leche o los componentes que tiene, ¿no? Por eso hoy en día la Comunidad Europea prohíbe que se llame leche a la leche de soja o a la leche de coco, o a las bebidas vegetales o bebida de soja, bebida de avena, no aportan ni mucho menos esos nutrientes, ¿no? Para un niño por debajo de los 2 años no se debe, aunque tú seas vegano, aunque no quieras darle un producto animal a tu niño, debes buscar siempre un consejo para dar un alimento que supla la leche materna si es que no la puedes dar. Pero nunca una bebida de Aparte, almendras. muchas veces les ponen mucho azúcar a todas esas bebidas. Claro, y además que, mira, hay casi más de 30, si revisas los últimos 10 años, hay más de 30 o 40 casos descritos de niños con reacciones muy serias por haberse alimentado con una bebida de avena. Hablo de lactantes por debajo del año, pues desde cuasiacor o raquitismo o incluso escorbuto, o sea, patologías que ya están prácticamente olvidadas por alimentar a un bebé con una fórmula que no es adecuada para ello. Vamos a ver, María, también muy brevemente, ¿cómo aceptan los otros niños, los compañeros, los amigos, a un niño que tenga alergia a los alimentos? Los demás niños en general lo encajan bien. Los niños son unos fenómenos y los niños normalizan todo, lo toleran todo. Desde los colegios se hace un gran trabajo con atención a la diversidad, no solamente con los niños con alergia, tenemos en las aulas niños especiales, ¿no? Y el resto de los niños lo aceptan fenomenal y lo normalizan. El problema está cuando los adultos no sabemos sensibilizar y no sabemos guiar un poco hacia esa atención a la diversidad. Entonces se pueden dar, en los casos de niños
niños con alergia, pues aparte de la exclusión, ¿no?, de la que hablábamos antes, bueno, pues hay un tipo de bullying que puede ser muy fácil, ¿no?, porque no llega a ser una agresión física, pero hemos tenido casos, por ejemplo, en la región, un niño en Cartagena al que cogieron 2 o 3 con un bollo de chocolate y le tocaban para ver si realmente le iba a pasar algo, ¿no? Entonces, bueno, ellos no lo viven como una agresión, no es pegarle una paliza, pero lógicamente al niño lo mandaron al hospital, ¿no? Entonces, digamos que sitúa a esos niños en una vulnerabilidad un poquito más frágil, ¿no?, que los niños en sí. En general la mayoría se portan bien. Sí, sí, muy bien. Somos los adultos los que tenemos que educar un poco y guiar esa sensibilidad. Muy bien. José Manuel, hasta ahora en una persona que tenía una alergia a un alimento, lo único que se podía hacer es quitar el alimento y luego, como tú has dicho, se podrían hacer unos test de provocación para ver si... Pero eso era lo que se podía. ¿Hay alguna novedad en ese enfoque para conseguir que puedan tomar esos alimentos? Pues por suerte hay un cambio muy importante en el manejo de la alergia a alimentos. Lo primero es que cuando haces un diagnóstico de alergia a alimentos hay que tener claro si es una alergia a un grupo completo o solamente a un alimento de ese grupo. Por ejemplo, una alergia a un fruto seco o al resto de los frutos secos. Por tanto, hoy día lo que buscamos, si tú no has tenido un cuadro grave anafiláctico, intentar solamente evitar el alimento que te da síntomas y no excluir al resto del grupo, que probablemente incluso estás comiendo diariamente. Una legumbre, la lenteja te da síntomas, pues si no tienes síntomas con el garbanzo, otras legumbres, la soja, etcétera, pues no hay que quitarlas, incluso aunque las pruebas cutáneas aparezcan positivas, porque esa reacción cruzada por proteínas comunes no indican alergia siempre. Por tanto, esto es muy importante. Hay que hacer solamente exención de aquello de lo que te da alergia y de lo que no, salvo que tengas anafilaxia. En esos casos, pues dependiendo del paciente hay que hacer una cosa u otra. Luego, lo que acabamos de decir, los test cutáneos no significa alergia, ni los análisis en sangre. Por tanto, hay que orientar en qué causó y qué es lo que te aparece en las pruebas cutáneas, intentar decir cuál es lo que tienes que evitar y cuál no. Y luego hay un cambio también muy importante en cuanto al tema de tratamiento. Hasta ahora, como bien dices, es esperar a ver si tienes la suerte de ir disminuyendo tu nivel de alergia y si llega un momento poder comprobar si la toleras. Hay pacientes, como os decía, que un 10, un 15% alérgicos a la leche y un 20% alérgicos a huevo, que van a ser alérgicos toda la vida. Y es importante esto, pues hombre, claro, dices, pues no tome leche o no tome huevo, hay mucha gente que no la quiere tomar y no sucede nada. Nutricionalmente, pues no va a ser importante. Posiblemente en el adulto esto no tiene ninguna importancia. El problema es si lo toman. Y si lo toman, que pueden tener algunos de ellos anafilaxias. Anafilaxias que a veces son mortales. Entonces, esta situación hace que en algunos pacientes dediquemos un esfuerzo importante a nivel asistencial y a nivel familiar a intentar desensibilizarles a ese alimento. Este procedimiento de desensibilización es una de las técnicas más novedosas que hace unos años estamos haciendo en el hospital, que quizás podamos avanzar un poco más ahora. O te comento ya sobre esta técnica. Yo creo que casi que sí, ¿no? Muy rápido, porque me dicen que llevamos una hora. Perfecto, pues simplemente es introducir en dosis muy pequeñitas, de manera controlada, en el hospital, se tiene que hacer a nivel hospitalario, por personal que tenga experiencia en esta técnica. Y actualmente en el Hospital Virgen de la Risaca llevamos pues, quizás 10 años o alrededor de 10 años haciéndola, y muchos de estos niños han conseguido desensibilizarse, incluso algunos de ellos dejar de ser alérgicos. Cuando esto sucede, para las familias le han cambiado su vida, le ha cambiado su día a día, y has conseguido un éxito increíble en cuanto a lo que había hasta hace no mucho, que era, pues bueno, eres alérgico, pues hasta ya nos despedimos porque no tenemos nada que hacer contigo, ¿no? Y esto es lo más importante, digamos, que no está para todos, no todas las familias están dispuestas a ese esfuerzo y ese riesgo que se corre, porque claro, no es tan sencillo como hacerlo como decirlo, y el manejo pues es complejo a veces, pero bueno, ahí estamos. Bueno, pero es una puerta abierta. Sí, es una puerta que yo creo que si se conoce más, posiblemente se tienda hacia ella en más sitios. Muy bien. Última pregunta, te la voy a hacer, David, porque está en el tema de la intolerancia a la lactosa o de la fructosa, se hace mucho el test de la sobrecarga oral. ¿Qué utilidad realmente tienen estos test para el diagnóstico de esa intolerancia? Utilidad tiene porque si no, no la emplearíamos. Pero es verdad que no toda la que se le pretende. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Yo soy una persona de 30, 40 años que, ojalá, ¿no? que empieza a tolerar más la leche. Noto que cuando me tomo un vaso de leche pues me da síntomas, gases, diarrea, y noto que cuando me la quito
o tomo menos cantidad, pues no la tengo. Y cuando la vuelvo a tomar tengo los síntomas, pues ya está, no necesitas ningún tipo de intolerancia. Tomas leche sin lactosa y la toleras muy bien. No necesitas ningún test. ¿Vale? No necesitas ningún test. Quizás si quieres un test sería descartar que seas celíaco. No vaya a ser que la intolerancia a la lactosa la tengas por culpa de algo más que te pasa de base. Pero no hace falta que vayas a pedirle al médico una intolerancia. Algo muy parecido pasa con la fructosa. En realidad la gente va, se hace el test y viene quitándose la fruta y dietas muy salvajes que no tienen ningún sentido. Si se lo hacemos a uno de cada 3 personas, le va a dar positivo el test de la intolerancia a la fructosa, porque le damos una sobrecarga de fructosa y le produce gases, pero no le produce ningún otro síntoma y el paciente puede tomar fructosa. Entonces, en realidad, lo que yo diría es que el test sirve, pero que huyamos de hacérnoslo por nuestra propia cuenta y que si lo hacemos, siempre que nos lo interprete un médico con experiencia. Muy bien. Bueno, pues ya nos queda todavía mucho tema, pero en fin, el tiempo es el que es agotado. Vamos a entrar en una fase 5 minutos, último, 1 minuto para cada persona. Ángeles, tu minuto de oro. Pues mi minuto de oro es que cuando una persona tenga síntomas urticariales o síntomas digestivos, lo primero que tiene que hacer es acudir a su médico, que le haga una buena historia clínica y que le derive al especialista indicado. No tomar decisiones por su cuenta, no quitar alimentos, no hacerse pruebas que no estén mandadas por una persona que tenga una experiencia y que tenga un aval. Muy bien, María. Pues ya es muy raro encontrarse con alguien que no tenga en su entorno más cercano a alguien con alergia. Las personas con alergia podemos hacer una vida normal y podemos participar en todas las actividades. Y esto parece muy sencillo, pero en realidad no lo es. Nos encontramos con situaciones de peligro continuamente y necesitamos concienciar a nuestros círculos más externos de que realmente hay un problema. Cuando nosotros informamos o planteamos que hay un problema de alergia, nuestras circunstancias, lo explicamos no por un capricho, no por una moda, sino porque realmente hay un problema y necesitamos la ayuda de los demás. Las circunstancias, si no se valoran, nos puede llegar a comprometer incluso la vida de la persona. Entonces, para eso sí necesitamos el apoyo de la sociedad y que este tema cada vez sea más conocido, porque la alergia no es tan visible quizá como otras patologías. Entonces, necesitamos un poco eso, el gesto de apoyo para que estas personas puedan seguir su vida normal. Muy bien, David. Bueno, yo diría que la mayoría de los problemas digestivos, por mucho que nos empeñemos, no son intolerancias. No son intolerancias, aunque algunos de ellos los podamos tratar con dieta e incluso mejoren con una dieta concreta. Y también pues que no hay ningún alimento en sí que sea malo, sino personas concretas que lo toleran de forma personal mal. Y bueno, pues si alguna vez tenemos o los oyentes tienen algún síntoma digestivo, sí, podemos hacer una prueba de retirar algunos alimentos, especialmente la lactosa o los azúcares de la dieta, pero que antes de meternos en dietas más restrictivas o retiradas de otros alimentos, especialmente con el gluten, que por favor consultemos antes con el médico. Muy bien. José Manuel. Pues nada, yo qué diría, pues que el diagnóstico de la alergia que nos ocupamos nosotros, que es la alergia por anticuerpos habitualmente, es un diagnóstico realmente sencillo a nivel clínico, porque son manifestaciones típicas que se reproducen cada vez que toma uno un alimento de tipo urticarial, angioedemas, pitos, sibilancias, rinitis, etcétera, que pueden ser muy graves, por tanto hay que dar mucho cuidado en provocar en casa, hacer provocaciones para ver si el niño ya ha dejado de ser alérgico, que a veces lo vemos, y que pues simplemente a través de su pediatra sean derivados a los servicios de pediatría, que tenemos alergia pediátrica dentro, y poder ser asistidos correctamente, y la mayor parte van a desaparecer, y en los que no vamos a asesorarles para que hagan una vida lo más normal posible. Bueno, pues me parece, yo quiero daros las gracias a todos porque creo que es un programa realmente muy interesante para la población en general, porque es un tema muy frecuente, porque la gente habla en la calle sobre esto muchas veces con poco conocimiento de causa. Vosotros realmente habéis dado unos conocimientos para que la gente pueda tenerlos. Y bueno, y María también, ella pedía pues que la sociedad y el conjunto de las personas sepamos que este problema existe y darle un poco de visibilidad. Desde aquí pues hacemos lo que podemos, María. Por mi parte, nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.